para el entendimiento de las redes. Entonces, la clase de hoy vamos a revisar eso, ¿no? Ya. Entonces, básicamente hay dos modelos que se utilizan, ¿no? Para poder entender cómo funciona o para poder resolver el problema de que un host se comunique con otro host. Los medios de comunicación que ya hemos conversado un poco y mediante las aplicaciones que los usuarios normalmente acceden, ¿no? ¿Sí? Entonces, como les digo, hay dos modelos. El primer modelo, el modelo OSI, que seguramente todos deben haber escuchado hablar, y el segundo, el modelo TCP/IP. El primero es un modelo conceptual y el segundo es un modelo práctico, si lo queremos llamar así. Porque las comunicaciones que nosotros, a los sistemas de comunicaciones o a las redes de datos que nosotros nos conectamos, utiliza como protocolo o utiliza como modelo el modelo de referencia TCP/IP. Entonces, vuelvo y repito, el primero es un modelo conceptual y el segundo es un modelo práctico, ¿no? O sea, el Internet y las redes de datos que están basadas en el modelo Internet. De hecho, todas las redes que nosotros implementamos en la parte corporativa, en la parte empresarial, la interconexión de las diferentes agencias a través de una red WAN o a través de una red MAN, todas las implementaciones que hacemos están basadas en el modelo TCP/IP. O sea, es el modelo como funciona o es el modelo que se utiliza dentro del Internet. Entonces, de alguna manera, nosotros construimos pequeñas redes de Internet dentro de las empresas, porque nuevamente, vuelvo y repito, todos los protocolos y toda la conceptualización están basadas en las capas de este modelo que ya vamos a revisar. Los objetivos principales de la clase o del tema fundamentalmente es que se entienda la diferencia o que se entienda la función de cada uno de los modelos, ¿no? Tanto del modelo OSI como el modelo TCP/IP. Los dos modelos lo que realmente hacen es dividir el problema de la comunicación de un dispositivo A que se quiere comunicar con un dispositivo B mediante una red. ¿Ya? Entonces, lo que hicieron los dos modelos fue dividir, porque obviamente si uno se pone a pensar en todas las cosas que hay que tomar en cuenta, en todos los parámetros que hay que tomar en cuenta al momento de la comunicación de dos dispositivos finales, porque al final eso es lo importante. Un dispositivo final, llámese laptop, se quiere comunicar con otro dispositivo final, el servidor web, o el servidor de correo electrónico, o el servidor de videoconferencia, o el servidor de voz sobre IP. En el ámbito industrial, el servidor SCADA, lo que ustedes quieran. A la final, realmente el problema existía ahí, ¿no? Entonces, cuando un dispositivo final se quiere comunicar con otro dispositivo final a través de una red. Entonces, los dos modelos lo que hicieron fue dividir en varias etapas que les denominan capas, layers. Entonces, y cada una de las capas se encarga de una función específica. Digamos, tanto en el modelo OSI como en el modelo TCP/IP hay una capa llamada la capa física, ¿ya? Entonces, en la capa física, las funciones principales de la capa física son definir los medios de comunicación físico, las señales que se van a utilizar, los valores de referencia de las señales, etcétera, 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 que ya vamos a ir revisándolo. Entonces, cada una de las funciones, cada una de las capas o cada una de las etapas en las que se dividió el problema se encarga de una función muy específica, ¿ya? Bueno, y luego vamos a profundizar ya el tema de la capa física y hemos de conversar algunas cosas bien interesantes. Hay un pequeño cambio con respecto al semestre anterior. El semestre anterior no nos quedó tiempo para revisar un poco la capa física. Bueno, revisamos capa física solamente en las redes LAN, pero hay que también revisar capa física en las redes WAN, que a la final también son muy importantes. Entonces hemos de revisar algunas implementaciones que se utilizan el día de hoy, ¿ya? Desde el punto de vista de las redes, obviamente, ¿no? Porque ya vamos a ver que en la parte WAN, obviamente, ¿no? Por las grandes distancias que se manejan, el medio de comunicación por excelencia hoy en día es la fibra óptica. Entonces vamos a analizar algunos sistemas de comunicación de fibra óptica desde el punto de vista de las redes de datos. Luego la parte conceptual y la parte óptica como tal, ustedes tienen una materia más adelante donde van a entender todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía, el modelo de referencia OSI fue un modelo que se desarrolló en el año 84, fue desarrollado por la ISO, una organización en los Estados Unidos que se encarga de los estándares, ¿sí? Entonces, porque antes de que existiera el modelo OSI o la necesidad
de la generación de este modelo, ya habían sistemas de redes, pero eran propietarios. Entonces, IBM tenía su propio modelo de red, o sea, tenía su propia forma de interpretar el problema o de resolver el problema de la comunicación entre dos dispositivos finales. DEC, que también es una empresa que se dedicaba hace 30 años atrás, 35 años atrás, a la venta de grandes computadores o de computadores, también implementaron su propio modelo de comunicación llamado DECnet. ¿Sí? La red de DEC sería la traducción, ¿no? Y también Apple, que empezó a hacer algunas cosas, Apple también tenía sus propios sistemas de comunicación y había un sistema de comunicación de Apple llamado eh, AppleNet, que tenía, nuevamente digo, sus propios protocolos, sus propias funciones para poder comunicar un dispositivo con otro dispositivo. Entonces, la gente de la ISO se dio cuenta que si no se generaba un estándar, sí, íbamos a tener en el mercado cientos de modelos propietarios. Entonces, el problema de tener modelos propietarios de redes, perdón, es que digamos en el caso de IBM, ¿no? IBM tenía dos implementaciones que se estaba utilizando en ese momento, llamado Token Ring y FDDI, ¿sí? Sistemas de comunicación que hoy en día ya no se utilizan. Entonces, si alguien quería implementar una red basada en Token Ring, lo que debían hacer es comprar absolutamente todo al fabricante, desde los computadores, pasando por las tarjetas de red, el medio de comunicación físico, los dispositivos de red, el software. Entonces, todo eso era un problema. De manera similar, si una empresa quería implementar una red basada en el modelo de DECnet o basada en el modelo de DEC, tenía que exactamente lo mismo, comprar el hardware, comprar el software, los medios de comunicación, adquirir los dispositivos de red, etcétera, etcétera. Entonces era realmente un problema. Entonces la idea era tener un estándar para que los fabricantes comiencen a, a producir equipamiento de red o a producir sistemas para red, pero basados en un estándar, o sea, que todos cumplan con las especificaciones que se iban o que se implementaron en este modelo, ¿no? O sea, que todos cumplan de tal forma que si todos cumplen con el modelo, los fabricantes íbamos a poder tener interconexión de las diferentes marcas, cosa que antes del modelo OSI no existía. Si un dispositivo de una red de IBM Token Ring no se podía comunicar con un dispositivo de una red, se me ocurre, de una red de DEC, ¿ya? Entonces estaba totalmente aislado. Y entonces la idea era de alguna manera estandarizar para que obviamente haya una libre competencia en el mercado americano, porque realmente ahí nació, y además que se permita tener una interconexión, que no importe el fabricante, sino realmente, ¿por qué? Porque además todos los fabricantes iban a seguir las especificaciones que estaban indicadas en cada uno de las capas o de las etapas en el modelo OSI, ¿ya? Entonces, lo que hizo básicamente, o lo que hace básicamente el modelo OSI, ¿sí? Es que la idea es tener un lenguaje universal para las redes de computadoras inicialmente, ¿no? Claro, imagínense en el año 84, ni siquiera se pensaba que se iban a poder conectar a una red los dispositivos que hoy en día se conectan, ¿sí? Entonces, hace más de, hace más de 20 años atrás, la gente de la ISO pensó que lo único que se iba a conectar eran computadoras, ¿ya? Entonces, es por eso que se habla de redes de computadoras, ¿no? Bueno, esto ha ido evolucionando porque ya no solamente las computadoras tradicionales, ustedes saben, se conectan a una red. Entonces, está basado en la división o en la separación del sistema de comunicación en siete capas abstractas, que es como dice la presentación. Cada capa encima de otra capa, ¿no? En este caso, el modelo OSI tiene 7 capas. La capa física, encima de la capa física está la capa de enlace de datos. La capa física es la capa más cercana al sistema de comunicación. Ahí están los medios de comunicación. Ahí está la definición de las señales que se van a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿qué señal? La señal eléctrica, la señal óptica, la señal de radiofrecuencia. Está definido exactamente cuáles son las frecuencias con las que se pueden transmitir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la capa física se encarga de esa parte. Encima de la capa física está la capa de enlace de datos.
Encima de la base de datos está la de red, luego está la de transporte, luego está la de sesión, luego está la de presentación y luego está la de aplicación. El usuario normalmente se conecta a la capa de aplicación para acceder a los servicios de una red. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se quieren conectar a una página web o se quieren conectar a un servicio de correo electrónico, al servicio de videoconferencia, etcétera, 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 lo que se hace es con el dispositivo de conectividad que ustedes tienen, se conectan a la capa de aplicación. En el host, dentro de los computadores, dentro de las laptops, eh, dentro de nuestro smartphone, están todas las capas del modelo OSI, ¿no? O sea, todo eso está dentro de nuestro dispositivo. ¿Ya? De hecho, los hosts, los dispositivos finales de usuario, ya llámense los hosts o llámense los servidores, tienen implementado las 7 capas del modelo OSI. ¿Sí? Conceptualmente hablando, ¿ya? Ya vamos a ver que en la vida real, como les acabo de mencionar, lo que realmente se implementa, ¿sí? Es el modelo TCP/IP, ¿ya? Entonces, pero conceptualmente hablando, los dispositivos finales tienen implementadas las 7 capas del modelo OSI. ¿Ya? Y luego, en el modelo TCP/IP, vean el modelo TCP/IP. De hecho, se dan cuenta, el modelo TCP/IP fue desarrollado 2 años antes de que haya el modelo OSI, ¿sí? Porque recuerden que esto nació cuando nació el Internet, ¿no? Por allá por los años 70, donde se empezó a desarrollar el protocolo o la red ARPANET, que, bueno, ARPANET es realmente eh, la primera red que dio vida a lo que conocemos ahora como el Internet, ¿ya? Entonces, los primeros protocolos en esa red, el primer protocolo que se utilizaba en la red ARPANET para el control o para poder transmitir la información, era un protocolo llamado NCP, Network Control Protocol, ¿ya? Ese protocolo es el que se encargaba de toda la gestión de la comunicación dentro de la red ARPANET. Recuerden que después de esa red ARPANET pasó a ser una red llamada NSFNet. Les pongo por aquí ya. Net. Disculpen que la escriba así. Ya, ahí está. NSFNet. Ya. Entonces, en los años 70, 72, 73, se empezó a trabajar el proyecto ARPANET. ¿Ya? Ese proyecto tenía como objetivo crear una red militar realmente, ¿no? Entonces, dentro de esa red, el protocolo que me permitía el control de la comunicación se llamaba NSP, Protocolo de Control de Red, Network Control Protocol, ¿no? Después, ese proyecto ARPANET o esa red se dejó de utilizar. Ya prácticamente ya tenían desarrollado lo que necesitaba el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y dejó de soportarlo. Entonces, como inicialmente habían 4 universidades que se conectaron a esa red ARPANET, ellos tomaron el control de esa red porque querían hacer una red académica. Esa red académica inicialmente se denominaba NSFNet, ¿ya? Entonces, ya no podían utilizar este protocolo, obviamente. O sea, que dentro de la red SFNet ya no podían hacer uso del protocolo NSP, porque fue un protocolo utilizado por la red militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces, tenían que buscar un reemplazo a este protocolo. En el año 82 desarrollaron el modelo TCP/IP. Bueno, más que el modelo, el protocolo TCP/IP, porque primero se desarrolló ya el software, o sea que ya se desarrolló, y de hecho este protocolo fue utilizado en la red NSFNet desde 1983. A partir de 1983 se descartó totalmente el protocolo NCP y se comenzó a utilizar TCP/IP. Entonces, una vez que ya estuvo funcionando y empezó a utilizarse para la interconexión, se generó el modelo TCP/IP. Entonces, en este modelo, la idea es que básicamente hay 4 capas, aunque en las últimas discusiones que hay es que el modelo TCP/IP tiene 5 capas, que ya les voy a explicar. Entonces, la primera capa se llama la capa de aplicación, desde la parte más alta, ¿no? Desde el punto de vista del usuario. Desde el punto de vista del usuario, la capa de aplicación es la capa más alta, realmente es con la que se comunica. Luego está la capa de transporte, luego está la capa de internet y luego está la capa de acceso a la red.
Como se dan cuenta, no hay, si hacemos una comparación con el modelo OSI, ya no hay la capa de presentación, la capa de sesión, y tampoco hablan, o tampoco hay la capa de enlace de datos y la capa física. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en el modelo TCP/IP? Dentro de la capa de aplicación, ahí están las funciones de las 3 capas del modelo OSI. O sea, la capa de aplicación del modelo TCP/IP une las funciones de la capa de aplicación, de la capa de presentación, de sesión del modelo OSI. O sea, todas estas 3 capas del modelo OSI representan esta capa del modelo TCP/IP, ¿ya? Entonces, después está la capa de transporte. Igual acá tenemos capa de transporte, así es que eso no se modificó. Sigue siendo la capa de transporte. De hecho, ya vamos a ver que esta es de las capas más importantes que se tienen, ¿no? Y luego está la capa de Internet. ¿Ya? Ahí está la capa de Internet. En el modelo OSI tenemos la capa de red, que hace exactamente lo mismo. Lo único que cambió aquí es el nombre realmente. Y luego está la capa de acceso a la red. La capa de acceso a la red junta las funciones de la capa de enlace de datos, de esta capa, y de la capa física. Exactamente. Son las mismas funciones. Eso no ha cambiado. Lo único que cambió es que el nombre nada más. Inicialmente, ¿no? En los últimos años, algunos expertos hablan que el modelo TCP/IP tiene 5 capas. La capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y también tiene la capa de enlace de datos y la capa física. Sí, entonces, en esa discusión están porque todavía realmente no se ponen de acuerdo, ¿ya? Pero lo importante es que se entienda que hay diferentes capas que se encargan de funciones específicas. En el caso del modelo TCP/IP, vean, la capa de aplicación definió un conjunto de protocolos y aquí están los protocolos que nosotros utilizamos. El DNS que utilizamos para la resolución de nombres, de los nombres de los hosts a las direcciones IP. Aquí es el protocolo HTTP, también no, HTTPS y todas las derivaciones que han aparecido, ¿no? El FTP, el SMTP para correo, el BOOTP y el DHCP para la configuración automática de los hosts, el protocolo POP, el protocolo IMAP. Todos esos son protocolos que se utilizan dentro de la capa de aplicación. Estos protocolos son los que nosotros como usuarios finales utilizamos para acceder a un servicio dentro de la red. El servicio de páginas web, el servicio de correo electrónico, el servicio de transferencia de archivos, etcétera, 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 ¿ya? A nivel de la capa de transporte, si se dan cuenta, en el modelo OSI no se definieron protocolos. Lo que se definió fueron funciones de cada una de las capas, ¿ya? En cambio, en el modelo TCP/IP ya se definieron los protocolos y son los protocolos que nosotros utilizamos. En la capa de transporte ya está el protocolo UDP y el protocolo TCP. No son los únicos, no son los únicos. Vamos a ver que hay un conjunto más de protocolos ahí, hay algunos protocolos más. Pero estos dos protocolos, UDP y TCP, son los protocolos que se utilizan por defecto en el 95% o en el 90%, si lo queremos poner un número, en el 90% de las comunicaciones de los usuarios finales. Luego, a nivel de la capa de Internet, ahí está. Sí, ahí está. Protocolo IP, tanto en la versión 4 como en la versión 6. Está el protocolo ICMP, que ya hemos de revisar a profundidad, que es algo que nos interesa. Nosotros tenemos que entender cómo funciona este protocolo a profundidad. Protocolo de control de mensajes de Internet, ICMP, utilizado medianamente en IP versión 4 y utilizado mucho en IP versión 6. O sea, muchas de las cosas que hace IP versión 6 basan su funcionamiento en el protocolo ICMP. Entonces eso hay que entenderlo y estudiarlo a profundidad. Bueno, NAT, que ya hemos de revisar, es una técnica para poder traducir direcciones IP. Ya vamos a revisar eso más adelante. Y luego también están los protocolos de enrutamiento, ¿no? Básicamente OSPF y el protocolo IGRP. Recuerden que este es un protocolo propietario de Cisco, este es un estándar, ¿no? Es un estándar. Los otros protocolos no están dentro de la capa de Internet porque hemos de ver que están en otras capas del modelo TCP/IP. Y luego en la capa de acceso a la red están ya los protocolos ARP, PPP, Ethernet, ven aquí está la tecnología de las redes LAN. A nivel de redes WAN, ahí está FriendRelay, está PPP, está ATM, etcétera, 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 ¿ya? Ahora, cada uno de estos protocolos, cada uno de los protocolos está definido en un documento. Ese documento se conoce como RFC.
Sí, ahí está el nombrecito, RFC. Entonces, los RFCs son documentos donde se describe técnicamente cada uno de los protocolos que se utilizan dentro del modelo TCP/IP. Como les vuelvo y les repito, como nosotros en la vida real, nuestras comunicaciones, todo se hace a través de TCP/IP, entonces todos los protocolos que nosotros utilizamos están escritos, están definidos técnicamente dentro de un documento llamado RFC, ¿ya? Los RFCs son generados por la IETF, la Fuerza de Trabajo de Ingeniería de Internet, ¿sí? O el grupo de trabajo donde están elaborando todos los documentos técnicos, ¿ya? Como dice la presentación, la misión es desarrollar, actualizar y mantener todas las tecnologías de Internet y de TCP/IP. Entonces, absolutamente todos los documentos de todos los protocolos y de todas las tecnologías que se utilizan dentro de Internet y que a la final utilizamos nosotros como usuarios finales, están definidos por la IETF, ¿ya? Entonces, bueno, ahí hay algunas, hay una jerarquía organizacional, ¿no? Que no hace falta que nos sepamos de memoria, solamente hay que entender que todos estos documentos técnicos están generados por la IETF, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo se realiza el proceso de la comunicación? Bueno, básicamente se hacen dos cosas. Primero, se hace un proceso llamado la encapsulación, ¿sí? Entonces, cuando el usuario genera una petición, recuerden además que el que genera o el que inicia la comunicación siempre es el usuario final. El servidor únicamente está esperando que alguien le solicite información para poder responder, ¿ya? Entonces, vamos a suponer en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo, este usuario que está por acá está queriendo acceder a la página Facebook, ¿ya? Entonces, recuerden que aquí lo que se utiliza ya en la comunicación real es el modelo TCP/IP, donde había 4 capas y que estaba en discusión si son 4 o 5 capas. Nosotros vamos a asumir que son las 4 capas, a la final da exactamente lo mismo. Entonces, los datos están dentro de la capa de aplicación, ya ahí están generados los datos de lo que está solicitando el usuario. Recuerden que esta capa de aplicación, luego de la capa de aplicación está la capa de transporte, luego de la capa de transporte está la capa de internet o de red, y luego está la capa de acceso a la red, ¿no? Y después de eso, obviamente lo que se envía es prácticamente una secuencia de bits. Entonces, ¿qué es la encapsulación? Es el proceso que el dispositivo final del usuario, el proceso que le permite añadir información de control a cada uno de los PDUs que se generan. Ya vamos a hablar de los PDUs. ¿Qué es un PDU? Unidad de datos del protocolo. Cada una de las capas, tanto del modelo OSI como del modelo TCP/IP, tienen una definición de un PDU específico, que ya vamos a conversar. Entonces, la idea es esa, ¿no? Ahí se genera, vean, ahí se puso ya una cabecera HTTP, que sería el protocolo con el que me permite. Claro, ahora es HTTPS, ¿no? Pero en términos generales, a la final es HTTP. La única diferencia del HTTP con el HTTPS es que el HTTPS encripta la información, pero a la final sirve exactamente para lo mismo, para transmitir información de una página web, fundamentalmente. HTTP lo transmite de manera insegura, si lo queremos llamar así, y HTTPS lo transmite de manera segura, encriptando la información. Pero a la final, nuestro dispositivo de usuario final, valga la redundancia, lo que hace es añadir una cabecera, campos de control que le sirven a la capa de aplicación, ¿ya? Entonces, fundamentalmente sirve para eso. Luego eso tiene que pasar a la capa de transporte. Ahí ya dijimos que habían 2 protocolos en el modelo TCP/IP. Hay 2 protocolos que se utilizan, TCP y UDP, en este caso TCP. Entonces se añade una cabecera TCP. Luego de la capa de transporte se va a la capa de Internet, ahí se le añade una cabecera IP, IP versión 4, IP versión 6, eso ahora no nos interesa. Y vamos a analizar en detalle cada uno de los campos o qué información se almacena o qué información está en la cabecera TCP, en la cabecera IP, ¿ya? Y en la cabecera del protocolo de la capa de enlace de datos, ¿ya? En la capa de aplicación esto no vamos a analizar a profundidad qué información se almacena en la cabecera, porque
realmente eso ya es programación de las aplicaciones. Lo que nos interesa o lo que nosotros normalmente hacemos es diseñamos nuestra red hasta la capa de transporte para que el usuario final pueda enviar información de las aplicaciones. ¿Ya? Entonces, aquí no vamos a entrar en el detalle de estudiar cada uno de los campos de la cabecera. Vuelvo y repito, esto ya es programación, pero lo que sí nos interesa a nosotros es esta parte, ¿no? Desde la capa de enlace de datos hasta la capa de transporte, tenemos que sabernos de memoria, ¿sí? ¿Qué información contiene TCP? ¿Qué información contiene IP? ¿Qué información contiene la capa de enlace de datos? ¿Ya? Entonces, eso es la encapsulación. Conforme sale de la capa de aplicación, va bajando por las otras capas y ahí se van añadiendo campos de control. Esa es la idea fundamental del proceso de la encapsulación. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es la desencapsulación? El proceso contrario, ¿no? El proceso contrario. Entonces, lo que les llega por el medio físico es toda esta secuencia de bits. ¿Sí? Toda esta secuencia de bits que están marcados por acá. Toda esa secuencia de bits le está llegando al usuario con el que desea comunicarse, o sea, que le está llegando todo este PDU, toda esta información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace en la desencapsulación? ¿Qué es lo que se hace? Se va haciendo una verificación de la información de cada una de las capas y se va sacando las cabeceras. Es decir, esa información llega a la capa de acceso a la red del otro dispositivo. Recuerden que la capa de acceso a la red une las funciones de la capa física y de la capa de enlace de datos del modelo OSI. Entonces, dentro de esta capa llamada Network Access o acceso a la red, ahí están las funciones de la capa física y de la capa de enlace de datos. Entonces, por el medio de comunicación, le va a llegar a una tarjeta de red, ¿no es cierto? Le va a llegar a una tarjeta de red, ¿ya? Esto puede ser, recuerden que esto puede ser un cable de cobre, puede ser una fibra óptica o a la final puede ser una comunicación inalámbrica, eso no es importante, ¿ya? Entonces, a este medio de comunicación que ahora está indicado que es un cable, le llega toda esta información. La tarjeta de red implementa funciones de la capa de enlace de datos, pero además tiene la conexión física a la red. Ahí tenemos, de hecho, todos hemos visto, ¿no? En los laboratorios o en el caso específico, hay un puerto Ethernet donde yo conecto el cable Ethernet, ¿ya? Entonces, esa es la comunicación física. Pero además, la tarjeta tiene funciones también de la capa de enlace de datos. Entonces, la información que le llega a la tarjeta de red, analiza la cabecera de la capa de enlace de datos y una vez que verifica que no ha habido ningún problema, elimina esa, digamos, ya, ahí no es cierto, se elimina la cabecera de enlace de datos y le sube, le va a la siguiente capa. Recuerden que cuando el usuario transmite, capa de aplicación, capa de transporte, capa de internet, capa de acceso a la red. Cuando el usuario recibe la información llega a la capa de acceso a la red, luego debe subir a la capa de internet, luego debe subir a la capa de transporte y luego debe subir a la capa de aplicación en el proceso de la desencapsulación, ¿ya? Entonces, ahí estaba, ¿no? En la capa de Internet se analiza la cabecera IP, versión 4, versión 6, eso no es importante, recuerden. Entonces, se analiza la información. Si no ha habido ningún error, se quita la cabecera y se deja solamente el segmento TCP que debe ser subido a la capa de transporte. La capa de transporte analiza la cabecera TCP, verifica que no haya habido ningún problema y quita los campos de control de la capa de transporte. Y únicamente ya lo que me quedaría es la información de la capa de aplicación, que a la final es lo que el usuario está visualizando en su dispositivo final, ¿no? Así es como realmente funciona. Cada vez que ustedes acceden a cualquier sitio, en el caso de las aplicaciones web, ¿no? Cada vez que uno accede a cualquier aplicación, eso es lo que va sucediendo realmente. Antes de que ustedes puedan visualizar la información, antes de que ustedes visualicen la información, lo que realmente se va haciendo es que se van quitando los campos de control que venían dentro de la información inicial, ¿ya? Entonces, de eso se trata. Aquí está. Entonces, llegamos a esta partecita que ya es un poco más interesante, que es la definición de las unidades de datos del protocolo, ¿no? Llamados normalmente PDUs. Estos términos se definieron en el modelo OSI, no en el modelo TCP/IP,
pero se utilizan también para el modelo TCP/IP. O sea, que da lo mismo hablar de PDUs en el modelo OSI y PDUs en el modelo TCP/IP. Vuelvo y repito, ¿dónde se definieron? En el modelo OSI, pero se utilizan en los dos modelos. Y en la práctica, si ya estamos conversando de que en la práctica el modelo que utilizamos es el modelo TCP/IP, en la práctica el modelo TCP/IP también tiene PDUs, o también tiene la definición de un PDU. Entonces, ¿qué es un PDU? Un bloque de información específico que se transfiere sobre una red, ¿sí? O que se transmite sobre una red. Y que describe los diferentes tipos de datos que son transferidos o transmitidos por cada una de las capas del modelo OSI o del modelo TCP/IP. 7 capas en el modelo OSI, 4 capas en el modelo TCP/IP. Recuerden, ¿ya? Entonces, eso es un PDU. En términos generales, un PDU tiene dos partes, que eso ya hemos estado viendo en el ejemplo anterior. Una parte que es el header o información de control. Esta información de control, este header, esta partecita de aquí, le sirve únicamente al protocolo, ¿sí? Entonces, si estamos a nivel de la capa de transporte, ya sabemos que este header va a ser la información de control del protocolo TCP o información de control del protocolo UDP. Si estamos en la capa de Internet, ¿sí? Va a ser información de control del protocolo IP. Si estamos en la capa de aplicación, será información de control del protocolo HTTP y bueno, hay un sinnúmero de protocolos que vamos a revisar. Si estamos en la capa de acceso a la red y además estamos en las redes LAN, ¿sí? Aquí vamos a tener una cabecera del protocolo Ethernet. Entonces, cada uno de los protocolos tiene campos de información de control, que le sirve únicamente al protocolo para que se pueda establecer la comunicación de manera efectiva. ¿Ya? Entonces, para eso sirve. Esto no le sirve al usuario. Entonces, ¿dónde va la información del usuario? En la segunda parte del PDU. ¿Ya? Aquí, denominado payload, ¿no? Esos son los términos que se utilizan. Header o información de control y payload o los datos del usuario. Realmente, dentro de este payload, aquí van los datos del usuario. ¿Ya? Entonces, el tamaño de cada PDU va a depender del tamaño de cada una de sus partes. Bastante simple, eso muy obvio, ¿no? Entonces, dentro de la cabecera de control vamos a tener un tamaño de X1 bytes, o bueno, de A bytes, de B bytes, lo que ustedes quieran, hasta la final es una variable. Esto va a depender fundamentalmente del protocolo. Por ponerles el ejemplo, IP versión 4 tiene una cabecera de 20 bytes. TCP tiene una cabecera de 20 bytes. UDP tiene una cabecera de 8 bytes. IP versión 6 tiene una cabecera de 40 bytes. Ethernet tiene una cabecera de 18 bytes. Y así, cada uno de los protocolos, si es que nos vamos más adelante, ¿no? MPLS tiene una cabecera de 4 bytes. Entonces, cada uno de los protocolos que se utilizan en las redes actuales de datos, en las redes actuales de comunicaciones, van a tener un tamaño de información de control, ¿ya? Y luego va a estar el tamaño de la información de los datos, X2 bytes, ¿ya? El tamaño total, obviamente, sería la suma de esas dos variables, ¿no? ¿Ya? Ahora, es importante también que recordemos y que entendamos que, si bien es cierto, tanto en el modelo OSI y en el modelo TCP/IP hay diferentes capas, la comunicación es entre capas. Es decir, tengo mi sistema de transmisión y tengo mi sistema de recepción, o tengo el que transmite y el que recibe. La capa de aplicación del que transmite se comunica únicamente con la capa de aplicación del que recibe. La capa de transporte del que transmite se comunica únicamente con la capa de transporte del que recibe, y así sustantivamente. La capa de Internet se va a comunicar, del transmisor se va a comunicar únicamente con la capa de Internet del receptor. La capa de acceso a la red del que transmite se comunica únicamente con la capa de acceso a la red del que recibe. La comunicación es entre capas pares, o sea, yo no puedo comunicar información de la capa de transporte del que transmite con la capa de red del que recibe. No tiene forma de comunicarse, porque utilizan protocolos y formatos diferentes. Entonces, la comunicación del que transmite con el que recibe son entre las capas pares, ¿no? Acordaránse de esa partecita nada más. Ya, ahí está un resumen de los PDUs o de los nombres de PDUs
de cada una de las capas del modelo OSI. Recuerden que esto se extiende al modelo TCP/IP. Entonces, en la capa de aplicación, en la capa de presentación y en la capa de sesión, el PDU se llaman datos o mensajes. Algunos textos hablan de mensajes, otros textos hablan de data o de datos. A la final es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, no hay que confundirse. Si ustedes en los libros ven que en vez de datos habla de mensajes, no hay ningún problema, es exactamente lo mismo. Entonces, tanto en la capa de aplicación como en presentación y sesión, en el modelo OSI, hablamos de datos o mensajes. En la capa de aplicación del modelo TCP/IP también hablamos de datos o de mensajes. Listo. En la capa de transporte se llama segmento el PDU, ¿ya? Entonces, hay un segmento TCP o hay un segmento UDP, cualquiera de los dos protocolos, ¿no? Entonces, cuando utilizamos cualquiera de los dos protocolos, estamos hablando de segmentos. En la capa de red, ahí hay un poquito la diferencia, ¿no? Porque se dan cuenta, la capa de red es la única capa del modelo OSI, ¿sí? Que tiene dos nombres de PDUs, paquete o datagrama. ¿Cuándo se llama paquete? Cuando en la capa de transporte utiliza el protocolo TCP. Entonces, si la capa de red hace uso del protocolo TCP en la capa de transporte, en la capa superior, el PDU de la capa de red se llama paquete. ¿Cuándo se llama datagrama? Cuando en lugar de utilizar TCP, utilizo UDP. Ahí se denomina datagrama. No cambia, ya vamos a ver más adelante, ¿no? No es que cambian los campos de la cabecera IP, versión 4, versión 6, no cambia en absoluto. Sí, solamente cambia el nombre. De hecho, hay un campo, me voy a adelantar un poquito, hay un campo, en la cabecera IP versión 4 hay un campo llamado protocol, ¿ya? Y en la cabecera IP versión 6 hay un campo llamado next header. Los dos campos, tanto el campo protocol como el campo next header, almacenan un valor numérico, ¿ya? Cuando ese valor numérico es 6, significa que yo voy a utilizar TCP. Cuando ese valor numérico es el valor 17, significa que lo que voy a transportar o que estoy haciendo uso del protocolo UDP. Esa es la única diferencia. El resto de los campos o el resto de la información es exactamente lo mismo. Solamente que cuando se definieron este tema de los PDUs en el año 82, en el año 84 en el modelo OSI, ahí se denominó esto, ¿no? Dependiendo el servicio o del protocolo, ¿ya? La capa de transporte le brinda a la capa de red dos servicios de comunicación. Un servicio orientado a la conexión, que es fiable, en el sentido de que se intenta garantizar que la comunicación sea exitosa, y un servicio no orientado a la comunicación, que ya no es fiable, pero es mucho más rápido, mucho más ágil. Esos son los dos servicios que brinda la capa de transporte. El servicio orientado a la conexión y el servicio no orientado a la conexión. Eso está definido en el modelo OSI. Entonces, en el modelo TCP/IP, cuando ya se empezó a desarrollar todo esto, el modelo TCP/IP o el protocolo TCP es el que se encarga de dar el servicio orientado a la conexión. Y el protocolo UDP es el que se encarga de dar el servicio no orientado a la comunicación. Cuando se usa TCP a nivel de la capa de red paquete, y cuando se utiliza UDP a nivel de la capa de red datagrama. Acordaránse de esa partecita, nada más. Ya. Luego en la capa de enlace de datos, o sea, en el modelo OSI, es la capa de red, en el modelo TCP/IP es la capa de Internet. En la capa de Internet hay dos PDUs, el paquete y el datagrama, que dependerá del protocolo que esté utilizando en la capa superior, que es la capa de transporte. No se olviden esa parte, ¿ya? Luego está la capa de enlace de datos, ahí están los frames, ¿ya? Entonces, los frames son los PDUs que se definen en la capa de enlace de datos. Y finalmente, en la capa física están los bits. ¿Sí? Esta representación lógica de la información como tal, los bits, ¿no? Ceros y unos. Ahora, recuerden que realmente los bits no existen porque lo que se transmiten a la final son señales físicas, ¿sí? Señales se me ocurre, la señal eléctrica dentro del cable de cobre, la señal óptica dentro del cable de la fibra óptica o la onda electromagnética dentro de un sistema de comunicación inalámbrico.
A la final, lógicamente, nosotros la denominamos bits, pero ya sabemos que lo que se transmite realmente es este tipo de señales físicas, ¿ya? Entonces, eso como parte conceptual. Lo que nos interesa es ir un poco profundizando y nosotros vamos a analizar a profundidad la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de internet y la capa de transporte, que son las capas que a nosotros nos interesan. La capa de aplicación también vamos a revisar de una manera bastante rápida. No vamos a profundizar porque vuelvo y repito, ahí la idea de la capa de aplicación es que se hagan la programación de las aplicaciones, ¿no? Entonces, lastimosamente, no hay una materia donde programemos las aplicaciones y donde implementemos las aplicaciones. Vamos a tratar de hacer alguna que otra cosa ahí, sobre todo con las aplicaciones más importantes, ¿ya? Pero no nos vamos a detener a conversar a profundidad cada uno de los campos que componen la información de control del protocolo HTTPS o del protocolo SMTP, sino más bien para qué nos sirve la aplicación, cuáles son las implementaciones que hay y si es que lo podemos probar en nuestro ambiente de simulación, mucho mejor, para que vayamos viendo cómo es que funciona, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a conversar, valga la redundancia, por la capa física, ¿sí? Ya sabemos que la capa física es la capa más baja del modelo de referencia OSI y de hecho la más baja del modelo de referencia TCP/IP. La capa física, las funciones de la capa física están dentro de la capa de acceso a la red. Exactamente lo mismo. Recuerden que, si bien es cierto, lo que estamos viendo es la capa, es el modelo OSI, pero en el modelo TCP/IP estas dos capas son las que conforman la capa de acceso a la red, Network Access, ¿ya? O sea que también hay capa física y también hay funciones de la capa de enlace de datos. Entonces, como dice la presentación, la capa física es la capa más baja del modelo de referencia OSI, ¿sí? Y es la responsable de enviar los bits desde un dispositivo o desde un computador hacia otro, ¿ya? Esa es la idea fundamental, ¿ya? Entonces, funciones de la capa física. Primera función, ¿sí? Data rate. En esta capa se define la tasa de transmisión, ¿sí? ¿Qué es la tasa de transmisión? El número de bits por segundo que el sistema de comunicación o que el medio de comunicación me permite transmitir. Entonces, cuando hablemos de data rate o de tasa de transmisión, estamos hablando de una de las funciones de la capa física, ¿sí? O de una de las funciones de la capa de acceso a la red en el modelo TCP/IP, ¿ya? ¿Qué más se define? Las interfaces. Las interfaces físicas de transmisión entre los dispositivos y el medio. Entonces, aquí está definido que, por ejemplo, si es un cable de cobre dentro de la red LAN, debo utilizar un conector RJ45, ¿ya? Por poner el ejemplo. Si el medio de comunicación es un cable coaxial, debo utilizar un conector llamado BNC. Ya vamos a ver más adelante esa partecita. Si es un medio, si es un cable de fibra óptica, están definidos que se puede utilizar una interfaz llamada ST, SC, MRTJ, etcétera, etcétera, etcétera. En la fibra óptica vamos a ver que hay un sinnúmero de conectores o de interfaces de conexión que me permiten, valga la redundancia, conectar el dispositivo como tal al medio de transmisión. Ahí están definidos los tipos de interfaces en la capa física. Es función de la capa física esta definición. Otra función, representación de bits, ¿sí? Entonces, la capa física debe saber cómo codificar lo que me viene de la capa superior. Recuerden que en el modelo OSI la información que les llega a la capa física, ¿qué es? Una trama. Porque recuerden que los PDUs en la capa de enlace de datos son las tramas. Entonces, ahí viene un PDU que a la final va a tener una información de control y va a tener un payload, ¿no? Una carga útil del usuario. Esa información tiene que ser transformado en una secuencia de bits, de ceros y unos, o tiene que ser transformado para luego traducirse a las señales eléctricas, ópticas o de radiofrecuencia, como lo quieran llamar. Entonces, también es función de la capa física esta representación de los bits, ¿sí? La codificación, ¿sí? Entonces, lo que viene como trama se tiene que codificar en una secuencia de bits. Ustedes en las materias de comunicaciones unidos hablan a profundidad de todos los sistemas de codificación que existen. Entonces, yo solamente les menciono que esa es función de la capa física, ¿ya? Otra función, la configuración
la configuración de línea, que es como se conoce, ¿no? Entonces, los dispositivos, ¿cómo se van a conectar? Va a haber una conexión punto-punto, puede haber una conexión multipunto. Entonces, la forma como se conectan los dispositivos, ¿sí? se conoce como line configuration o configuración de línea, y lo que define es físicamente cómo van a estar interconectados los dispositivos. También es función de la capa física. Los modos de transmisión: simplex, half duplex, full duplex. Recuerden que el simplex es que o transmite, o el dispositivo transmite, o el dispositivo recibe, nada más. Half duplex significa que el dispositivo puede transmitir o puede recibir, pero no simultáneamente. O sea, ya el dispositivo tiene la capacidad de transmitir y de recibir información, pero no lo puede hacer de manera simultánea. En cambio, en el simplex o solamente transmite o solamente recibe, ¿sí? Y luego está el full duplex. El full duplex significa que un dispositivo tiene la capacidad de transmitir y recibir información de manera simultánea, ¿ya? Por ejemplo, si es que aterrizamos estos conceptos en la vida real, los servidores, el servidor de base de datos, el servidor de la página web, el servidor de correo electrónico, el servidor de las llamadas de voz sobre IP, el servidor de videoconferencia, los servidores, ¿sí? Y los dispositivos de red funcionan de manera full duplex, transmiten y reciben de manera simultánea. En cambio, los dispositivos de usuario final del host, la laptop, la computadora, el teléfono inteligente, la cámara de videovigilancia, el teléfono IP, en cambio, transmiten o reciben, pero no de manera simultánea. Entonces, así es como funciona. Los modos de transmisión también están definidos y es parte de las funciones de la capa física, ¿no? Y también aquí están definidas las topologías, ¿no? La forma como los dispositivos se interconectan de manera física, de las topologías que habíamos hablado: mesh, estrella, bus, anillo, etcétera, etcétera. Ahí están definidas todas esas topologías, ¿ya? Ahora, si nos ponemos a conversar sobre el data rate, que es muy importante. El data rate es la parte, de hecho, a mi juicio, para nosotros lo que nos interesa es la parte más importante, ¿no? Entonces, hay ciertos parámetros que determinan el data rate y el ancho de banda, el bandwidth que tiene mi sistema de comunicación, ¿sí? Entonces, hay básicamente 3 parámetros que determinan la tasa de transmisión. Primero, el ancho de banda que está disponible, ¿sí? Porque recuerden que al final el ancho de banda no es nada más que el espacio de frecuencias en el que yo puedo transmitir. Sobre ese espacio de frecuencias, yo lo que hago es, bueno, en teoría, ¿no? O en la forma más simple, mientras más grande es el espacio de frecuencias, podría transmitir mayor data rate, aunque realmente esto no es así, porque va a depender mucho del sistema de codificación o del tipo de señal que esté utilizando, ¿ya? Pero en principio, así es como funciona. Entonces, primero el ancho de banda disponible. Luego, la señal que nosotros vamos a utilizar, si es una señal analógica o si es una señal digital. En nuestros sistemas de comunicación, en las redes que nosotros manejamos, en las redes LAN, WAN y MAN, a la final lo que se transmite es señales digitales. Así es como funciona, ¿ya? Y obviamente algo muy importante es el nivel de ruido. Claro, si mi sistema de comunicación tiene una relación señal-ruido muy alta, voy a disminuir la tasa de transferencia. Si mi sistema de comunicación tiene una relación señal-ruido baja, voy a tener una mayor tasa de transferencia. De hecho, no existe un medio de comunicación o un sistema de comunicación en la que la relación señal-ruido sea cero, o sea, que no haya. Siempre vamos a tener, por mínimo que sea, vamos a tener ruido dentro de nuestra señal de comunicación, ¿ya? Entonces, bueno, ya hablamos de un poquito del ancho de banda del canal, que eso ustedes en las materias de telecomunicaciones como tal hablan a profundidad sobre esa parte. A mí lo que me interesa es que quede claro que el ancho de banda del canal de comunicación tiene mucho que ver o influye directamente en el data rate, ¿sí? Entonces, en el data rate que yo necesito para transmitir. A mí lo que me interesa en redes es la cantidad de bits por segundo que yo voy a transmitir. Y esa cantidad de bits por segundo que yo transmito está directamente relacionado con el ancho de banda del canal de comunicación. Si somos, como les decía al principio, si somos muy estrictos en los conceptos, el ancho de banda tiene que ver con frecuencias.
el data rate tiene que ver con bits por segundo, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Entonces, el máximo data rate que puedo transmitir sobre un medio, ¿sí? Está decidido por, ya dijimos, el ancho de banda, por los niveles de señal, ¿sí? El número de valores que yo puedo transmitir, ¿sí? Entonces, depende de los sistemas de codificación realmente. Vuelvo y repito, ustedes en las materias de comunicaciones, ahí hablan muchísimo de esto. Ahí se tienen a profundidad todo ese tema de los medios de codificación. Ahí les he puesto unos ejemplos que para ustedes deben ser muy recordados en eso, si es que ya han tomado las materias de comunicaciones. ¿Ya? Entonces, ahí no voy a entrar absolutamente en nada, solamente indicar que esos niveles de señal están especificados dentro de cada uno de los sistemas de codificación. Entonces, digamos, en el caso de las redes de Ethernet, las redes de Ethernet utilizan Manchester diferencial para poder comunicar dentro de las redes LAN. Cuando yo tengo una red Ethernet trabajando dentro de mi ambiente LAN, a nivel de codificación de señales, se está utilizando un código llamado Manchester diferencial. Así, cada uno de los protocolos utilizan diferentes sistemas de codificación. En las redes LAN, el que se utiliza por excelencia, Manchester diferencial. ¿Sí? En las versiones hasta de 1 gigabit. Y luego fueron cambiando, ya hemos de ir revisando cuando analicemos a profundidad cada una de las tecnologías de Ethernet, hemos de ir viendo cuáles son los sistemas de codificación que utiliza. ¿Ya? Y obviamente la calidad del canal, ¿no? ¿Sí? El nivel de ruido que hay dentro de cada uno de los canales. Como les acabo de mencionar, mientras más ruido haya, disminuye la tasa de transmisión, el data rate, y mientras menos ruido haya, obviamente mejora la tasa de transmisión. Ahora, hay dos formas en las que se puede calcular teóricamente el data rate, ¿ya? Teóricamente, porque vamos a ver que depende de otros factores, pero teóricamente hay dos formas iniciales en las que yo podría llegar a calcular el data rate de un sistema de comunicación dentro del tema de las redes, ¿ya? Para canales donde no hay ruido, eso prácticamente no existe, o sea que si bien es cierto, está definido, están en los libros, pero es una fórmula, una manera empírica, teórica, ideal de calcular el data rate. ¿Y por qué les digo ideal? Porque ya sabemos que los canales de comunicación siempre tienen presencia de ruido, ¿sí? Por mínima que sea, hay una presencia de ruido. O sea que esta fórmula no nos serviría para hacer cálculos en la vida real, más bien para tener una idea, asumiendo que existiera un canal de comunicación que no tuviera ruidos. Entonces, para canales sin ruidos, se utiliza la fórmula de Nyquist, que me imagino que deben haber revisado. Y la otra es la capacidad de Shannon que se utiliza para canales ruidosos, ¿no? O sea, estos ya se utilizan en la parte práctica, ¿no? O sea, nuestros canales de comunicación son canales ruidosos, así es que obviamente se utilizan esa fórmula, ¿ya? Pero vuelvo y repito, son fórmulas empíricas realmente, porque el data rate finalmente depende de otros factores en la práctica, ¿ya? Bueno, ahí está la fórmula de Nyquist, 2 que multiplica el ancho de banda por el logaritmo en base 2 del número de señales que se utilizan para representar la información. Una fórmula bastante simple, ¿ya? Y ahí está la capacidad de Shannon, ¿no? Recuerden que Nyquist utilizamos en ambientes sin ruido y Shannon se utiliza en ambientes ruidosos. ¿Ya? Entonces, como dice la presentación, ¿no? Como nunca va a existir un canal sin ruido, entonces lo que se utiliza normalmente y teóricamente para hacer el cálculo es esta fórmula, el ancho de banda multiplicado por el logaritmo en base 2 de 1 más la relación señal-ruido. ¿Ya? Entonces, recuerden que vuelvo y repito, mientras más ruido haya, menor tasa de transmisión vamos a tener. ¿Ya? Bueno, ahí están algunos ejemplos que son realmente muy simples, solamente de reemplazar los valores, ¿no? Dentro de esas fórmulas que les he mencionado, ¿sí? Entonces, eso les dejo ahí para que por favor los revisen. Está resuelto los ejercicios. De hecho, no habían ninguno que estaba por resolver, todos estaban ya resueltos, ¿no? Como les decía, es solamente la aplicación de las dos fórmulas, ¿ya? Igual aquí hay un ejercicio con la capacidad de Shannon para que lo vayan verificando nada más. Entonces, como les decía, dentro de nuestras redes de comunicación reales como tal,
la relación señal-ruido están presentes. Y anteriormente, cuando teníamos en nuestro sistema de comunicación ADSL a través de la CNT, sí, antes, bueno, es una pantalla que saqué del equipo que estaba en mi casa. Entonces, la relación era, o los valores eran bastante altos cuando la señal se ponía, cuando el internet se ponía bastante lento, entre comillas. Ya, entonces, siempre tenemos relaciones señal-ruido, ¿no? Sobre todo en este tema del ADSL, porque va a depender de la distancia, va a depender de la calidad del cable de cobre que se esté utilizando, y va a depender de factores externos. Vean, ahí están valores de relaciones señal-ruido que no eran nada buenas. Esta pantalla la tomé cuando mi internet era bastante defectuoso. Tenía serios problemas para poder acceder a la información. Entonces, revisando dentro de la configuración, vean, ahí está. Tengo una relación señal-ruido del canal de subida y el canal de bajada bastante grandes. Entonces, mientras menores sean estos valores, obviamente que la tasa de transmisión, el data rate del ADSL mejoraba, ¿sí? Entonces, aparte de los problemas que ya tiene el tema del ADSL, que no vamos a profundizar porque hoy en día esto ya prácticamente la CNT solamente en ciertos lugares todavía mantiene ese servicio y el resto ya está utilizando GPON, ¿no? Que esa es la tecnología que en el país al menos ha tenido bastante cobertura, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo se mide el data rate? Entonces, hay dos sistemas de medición del data rate, el sistema decimal y el sistema de la ISO. Nosotros vamos a utilizar el sistema decimal. Recuerden, cuando hagamos nuestros cálculos, cuando utilicemos nuestras fórmulas, vamos a utilizar el sistema decimal, porque es el que nosotros utilizamos en el medio, ¿no? Entonces, ahí están los valores, kbits, megabits, gigabits, terabits y el resto de múltiplos que existen, ¿no? Kbits es 10 elevado a la 3, o sea, 1000. Megabits es 10 elevado a la 6, o sea, 1.000.000, y así sustantivamente, ¿no? Gigabits, 1000 millones, y así terabits, etc. En cambio, en la unidad, en la unidad ISO, o las unidades ISO, ya no es 10 elevado a una potencia, sino es 2 elevado a la potencia. Entonces, obviamente que los valores van a cambiar un poco, ¿no? 2 elevado a la 10 es 1024. Entonces, ya no es 1000 bits, sino es 1024 bits. Entonces, esos 24 bits que uno puede pensar que no hace diferencia, al menos en los cálculos nuestros, vamos a ver que obviamente sí lo hace. Entonces, es por eso que nosotros vamos a utilizar el sistema de unidades decimales, no el sistema de unidades de la ISO. ¿Ya? Acordarán esa partecita nada más. Esto es lo que nos interesa. Ya comenzamos un poquito en el tema anterior sobre lo que era el throughput, ¿ya? Pero aquí vamos a profundizar. En sistemas de comunicación o en las redes de comunicación, el throughput se define como el número actual, o sea, en un periodo de tiempo específico, el número de bits que pueden fluir a través de la red, a través de una conexión, ¿sí? No es un valor permanente, o sea, no existe un valor permanente. Es por eso que el throughput se tiene que medir en un tiempo específico. O sea, yo debo de definir cuál es el periodo en el que voy a hacer la medición, ¿sí? Obviamente, que para todos está más que claro que el throughput no puede ser mayor al ancho de banda, ¿no? O al data rate, ¿sí? Aquí el término este del bandwidth hace referencia al data rate. O sea, dentro de mi sistema de comunicación yo tengo dos valores. El valor nominal, que es conocido como bandwidth o data rate, y el throughput, que es el valor real. A nosotros lo que nos interesa dentro de nuestras redes, o cuando implementemos nuestras redes, a nosotros lo que nos interesa es realmente el throughput. El data rate nominal es lo que se asume que el sistema puede llegar a transmitir. Entonces, por ponerles el ejemplo, si hablamos de un sistema de comunicación basado en el estándar 802.11n, ¿sí? Significa comunicación Wi-Fi, y la N significa que puedo transmitir hasta 300 megabits. Esos 300 megabits es el data rate nominal, o es el bandwidth que me da mi sistema de comunicación. Ya, el throughput va a depender de algunas cosas, ¿no? De algunos factores.
Entonces, a nosotros lo que nos interesa es llegar a determinar el throughput, ¿no? Y hay algunos factores que influyen a la determinación del throughput. Primero, la congestión de la red, ¿ya? ¿Qué tan congestionada está la red? ¿Cuánto tráfico está pasando por la red? Obviamente no, mientras menor tráfico sea, mayor throughput voy a tener. Mientras mayor congestión haya dentro de la red, menor throughput voy a tener. ¿Ya? Entonces, primer parámetro que hay que tomar en cuenta al momento de calcular o al momento de determinar el throughput, la congestión de la red. ¿Ya? Después, la cantidad de usuarios que están accediendo a un servidor, específicamente, ¿no? Y claro, para poder acceder a la información de un servidor, los usuarios tienen que utilizar la red. Así es como funciona. Entonces, mientras más usuarios haya, menor throughput voy a tener. Mientras menos usuarios haya, mayor throughput voy a tener. O sea, por eso digo, depende de algunos factores. ¿Ya? Otro factor que es importante. El ancho de banda o la capacidad de comunicación entre los dispositivos de red. Digamos que tengo un dispositivo que le está llegando la información a 1 gigabit, ¿sí? Pero para conectarse, ese dispositivo para poder conectarse a otro dispositivo, tiene un canal de comunicación de 100 megabits. Entonces, obviamente, está claramente, es claro que si la información está llegando a 1 gigabit y tengo que enviar la información por un canal de 100 megabits, estoy generando un cuello de botella. Eso también va a afectar a lo que se denomina el throughput, ¿ya? Y finalmente, los recursos que tenga mi dispositivo, cuánta memoria, cuánto CPU, porque recuerden que, ahí vamos a comenzar un poquito sobre el retardo de procesamiento. Recuerden que los PDUs que le están llegando a los dispositivos tienen que ser procesados. Entonces, mientras menor recurso tenga mi dispositivo, menos memoria RAM y menos capacidad de procesamiento, voy a tener mayor congestión, mayor tiempo de procesamiento. Y ese tiempo o esa latencia de procesamiento en la final va a ser afectado en la determinación del throughput finalmente, ¿ya? Hay algunas aplicaciones, se pueden medir realmente ese throughput. De hecho, una de las tareas fundamentales, eso ya lo hemos de revisar en la próxima asignatura. Pero una de las tareas fundamentales es que ustedes, una vez que implementan una red, tienen que monitorear esa red para determinar cómo va trabajando. O sea, para no esperar que haya problemas y que los usuarios empiecen a quejarse de que la red está lenta y de que ustedes no sepan qué le está pasando a la red. Entonces, siempre es importante, es fundamental dentro de una red tener un sistema de monitoreo, ¿sí? Tener un sistema que me permita determinar, entre otras cosas, cuál es el throughput que se está utilizando o cuál es el throughput en cierto periodo de tiempo que está teniendo mi red, ¿ya? Para, de alguna manera, ustedes ahí que puedan empezar a resolver los inconvenientes que se van a presentar. Ahora, hay algunas aplicaciones que se utilizan, digamos, ahí les he puesto algunas páginas, que a mi juicio son de las que mejores resultados dan, y esta página fundamentalmente porque utiliza una aplicación llamado NPerf. Hay un aplicativo llamado ePerf, en el que está basado NPerf, que me permite hacer, que es de las aplicaciones que con mayor precisión calculan el throughput dentro de una red de comunicaciones. Nosotros debemos de utilizar la versión esta, ¿no? ePerf. Ya. Entonces, hemos de instalar dentro de 2 dispositivos cuando tengamos nuestra red y hemos de hacer unas pruebas para que verifiquen y vean ahí el tema el throughput dentro de la red como tal. Pero bueno, esto es una página web que está disponible y que nos permite hacer una medición. Son valores bastante aproximados. Claro, no hay manera de medir con precisión 100% el throughput en un tiempo determinado, porque como digo nuevamente va a variar. Pero este tipo de aplicaciones como ePerf sí nos dan una idea de al menos un 95% de la tasa real o de la tasa real de comunicación que se tiene en ese instante de tiempo. Esa es una de las aplicaciones. Y la otra es esta, ¿no? Aunque realmente son valores bastante parecidos, porque esto ya es del NPerf. Recuerden que este sitio está basado en NPerf realmente, ¿sí? Pero esto es ya donde está alojado esta aplicación que les acabo de mencionar, el NPerf. Son resultados bastante parecidos. Entonces, por eso les digo, yo utilizo esas 2 aplicaciones, sobre todo cuando quiero, aquí en mi casa tengo algún inconveniente con el internet. Lo primero que hago es
medir, a ver cómo está el throughput en ese instante de tiempo para inclusive poder hacer algún reclamo al proveedor, ¿sí? Porque, claro, para el proveedor todas las cosas siempre están bien. Entonces, si yo tengo una prueba, de hecho, cuando yo he tenido inconvenientes, yo tengo el servicio con NetLife, cuando he tenido inconvenientes, yo lo que hago es mandarles una captura y les digo, vean, este es el throughput medido en este instante, como inclusive me da la fecha y la hora exacta, entonces ellos hacen alguna verificación y modificación en algo que estén realizando. ¿Ya? Entonces, me ha servido bastante y les puede servir. No, no son las únicas opciones, hay muchísimas más ahí que pueden ser utilizadas para determinar el throughput en un momento específico, ¿no? Ya. Ahí está un pequeño ejercicio de el throughput. El throughput igual tiene que ver con el nivel de utilización de la red. Entonces, un pequeño ejercicio ahí que está planteado. Y dice, en la red de la figura, el servidor A, que es este servidor que está aquí en la parte izquierda, está enviando un flujo de datos, dice, ¿no? Un data stream de 135 kilobits cada 20 segundos. O sea, él está enviando un flujo, ¿sí? Obviamente que le está queriendo enviar al servidor B, obviamente. ¿Ya? Entonces, este flujo de información es de 135 kilobits cada 20 segundos. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, bueno, este tráfico se envía por una hora. O sea, ese flujo cada 20 segundos de 135 kilobits se está enviando durante una hora. Lo que me solicita el pequeño ejercicio es calcular el porcentaje de utilización del enlace entre R1 y R2. Yo tengo un canal de comunicación establecido entre el R1, entre el router 1 y el router 2 de 25 megabits, ¿sí? En el minuto 60, o sea, cuando ya termine de transmitir la hora, ahí quiero calcular. ¿Ya? Porque vuelvo y repito, para calcular el throughput, yo debo indicar el periodo de tiempo en el que deseo calcular. No es lo mismo calcular en el minuto 25 a calcularlo en el minuto 60, porque obviamente se ha acumulado tráfico, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que calcular o para poder llegar a determinar cuál es el throughput realmente que se está utilizando en ese momento es saber el nivel de utilización de este canal. Y para saber el nivel de utilización del canal, yo debo saber cuánto tráfico se está enviando, cuánto tráfico se envió durante 60 minutos y dividir para la tasa de transferencia, para la capacidad nominal que tiene mi enlace de comunicación. Entonces, bueno, 135, que es la cantidad del flujo de bits que se están enviando, y 180, que es, como son 20 segundos, significaría que se envían 3 veces de este flujo durante cada minuto. Como hablamos de 60 minutos, si en cada minuto enviamos 3 flujos, en la hora estaríamos enviando 180 flujos. Eso es el cálculo que se hizo. Realmente muy obvio, muy simple. Entonces, esto me da 24.300 kilobits, que eso es la cantidad de información que durante una hora he pasado por este canal de comunicación. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, el porcentaje de utilización es igual a la data que se ha transmitido, acumulada obviamente, dividido para el data rate nominal, ¿no? Entonces, 25 megabits en kilobits es 25.000. Si la acumulación de datos que se enviaron es 24.300, simplemente lo que hago es una utilización. Entonces, vean, yo llego a tener una utilización del 97.2%. Basado en este ejercicio matemático bastante sencillo, yo puedo llegar a determinar que mi canal de comunicación está congestionado. Vuelvo y repito, no hay, como creo que les dije al inicio, no hay una fórmula para determinar cuándo un canal está congestionado, porque eso va a depender de los usuarios, de las aplicaciones, de los equipos y un montón de cosas más dentro de las redes. Pero en términos generales, cuando un sistema supera el 80-85%, ya se puede, ya es una alerta como para que nos den, como que para que vayamos buscando medidas de solución para no llegar a niveles como los que estamos viendo ahora, ¿no? En el ejercicio matemático. Es un ejercicio matemático realmente, hemos puesto algunos valores nada más. Entonces, pero este nivel de utilización, de hecho hay software en la vida real, hay aplicaciones que calculan esto. Miden el tráfico que se está enviando y a la final calculan esto.
Entonces, las aplicaciones nos van diciendo, hay que tomar atención en tal enlace. Este tipo de aplicaciones fundamentalmente hay dentro de los proveedores. Imagínense, los proveedores tienen que estar controlando siempre la tasa de transferencia que tiene cada uno de los clientes, sobre todo de los clientes corporativos. Los clientes home es un poco más distensionada la situación, ¿no? Porque claro, como el cliente home, muchas veces el cliente home o los clientes no tienen conocimiento de lo que se trata, los service providers tratan de resolver los problemas de los enlaces corporativos primero y luego atender a los enlaces home. Entonces, pero como les digo, hay aplicaciones, sobre todo dentro de los service providers, hay aplicaciones que nos permiten llegar a determinar este nivel de utilización. Basado en este ejercicio puntual, como supera el 85%, ¿sí? Entonces, la conclusión final sería que el enlace está obviamente congestionado. Y entonces ahí hay dos opciones. La primera opción, o lo más simple, o lo primero que se nos ocurriría es incrementar la tasa de transferencia, incrementar el data rate, que ya no sea 25 megabits, sino que sea 50 y probablemente esto llegue a menos del 48%. ¿Ya? Sería una opción. Pero, si bien es cierto, es la más fácil, la más simple, pero si lo vemos desde el punto de vista de la empresa, significa más costos. Claro, un canal de 50 megabits va a ser mucho más costoso que un canal de 25 megabits. Probablemente no el doble, pero va a ser mucho más costoso. Además que recuerden que, como habíamos comentado, normalmente las empresas no son dueñas ni de la infraestructura de la red MAN ni de la infraestructura de la red WAN. Digamos, una empresa en la ciudad de Quito se quiere comunicar con su agencia en la ciudad de Riobamba o entre Riobamba y Guayaquil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo tengo que hacer uso de los proveedores de servicios para poder transmitir la información. Entonces, el pago se lo hace de manera mensual. La empresa tiene que incurrir en un gasto, porque eso no es una inversión. Una inversión sería que se gaste dinero para tener un sistema de comunicación que les permita conectar las dos ciudades. No es factible, ¿no? Porque económicamente no es factible, porque la inversión es muy alta, demasiado alta como para solamente conectar a la agencia que está en Quito con la agencia que está en Riobamba, o la agencia que está en Guayaquil con la agencia que está en Ambato. Entonces, no es rentable para la empresa como tal. Entonces, ¿qué hace la empresa? Contrata un servicio a un tercero. Este tercero es un service provider. En el país ya saben los proveedores de servicios que hay. Entonces, esos service providers, esas empresas de comunicaciones, a la final nos venden o les venden a los clientes el servicio de comunicación. ¿Ya? Entonces, vuelvo y repito, un canal de comunicación de 25 megabits será mucho de menor valor que un canal de comunicación de 50 megabits. Entonces, no siempre, de hecho casi nunca, subir la tasa de transferencia por subir es la mejor solución. ¿Ya? Entonces, ahí hay que hacer algunos análisis, algunas cosas. Ustedes como ingenieros tienen que resolver el problema sin necesidad de incrementar la tasa de transferencia. Hay formas, ya hemos de ver eso mucho más adelante. ¿Ya? Y según la gráfica, lo otro sería que nuestro sistema deje de transmitir 135 kilobits cada 20 segundos y que solamente envíe probablemente la mitad o la tercera parte, no sé. Deberíamos volver a hacer la programación de la aplicación o configurar la aplicación de tal forma que no consuma mucha tasa de transferencia ahí en mi canal de comunicación, ¿ya? Entonces ahí les puse este pequeño ejercicio que es muy interesante. Y ahí, ese sí ya les dejo ahí para que hagan la misma lógica, ¿no? Exactamente lo mismo. Lo que dice ahí es que en la red de la figura el servidor A envía un flujo de datos de 1240 bytes por segundo. El tráfico se envía por una hora. Lo que me pide es calcular la utilización, el porcentaje de utilización de los enlaces entre R1 y R2, R2, R3 y R3, R4 en el minuto 55. O sea, en ese instante de tiempo quiero calcular el porcentaje de utilización. ¿Ya? Listo. Vamos a la parte ya de los medios de comunicación que también están definidos dentro de la capa física. ¿Ya?
Entonces, eso también es función de la capa física, no se olviden, ¿no? Entonces, hay tres medios de transmisión fundamentalmente. Y si es que lo vemos ahí en nuestra clasificación, en ese diagrama de clasificación, hay los medios guiados y los medios inalámbricos. En los medios guiados está el cable trenzado de cobre, el cable coaxial de cobre y el cable de fibra óptica. Si bien es cierto, está definido como medio de comunicación el cable coaxial, pero claramente ya sabemos que al menos en redes de datos, este cable coaxial ya no se utiliza. ¿Sí? Por ahí hay unas implementaciones que han salido en los últimos años de utilizar un cable llamado twin axial, que está basado en un cable coaxial. Hay algunos estándares de la tecnología Ethernet que me permite hacer uso de cable twin axial. Ese cable twin axial, que es la diferencia entre un cable coaxial y un cable twin axial, es que el cable coaxial tiene un solo medio de transmisión, un solo cable de cobre de transmisión. El cable twin axial tiene dos, fundamentalmente. Esa es la diferencia. Entonces, vuelvo y repito, si bien es cierto, el cable coaxial como tal ya no se utiliza dentro de las redes nuestras de datos, ¿sí? Pero esta versión de cable coaxial permite hacer comunicación dentro de las redes de datos de altas tasas de transferencia. Les hablo de 40 gigabits, 25 gigabits, 10 gigabits, a distancias muy cortas. Entonces, bueno, eso hemos de revisar, esa parte se revisa cuando hablemos de las tecnologías de Ethernet, pero la distancia máxima es 15 metros. O sea, yo con el cable twin axial no puedo conectar a más de 15 metros dos dispositivos. Entonces, normalmente, o más bien, ¿dónde se utiliza este cable, esta versión de cable coaxial en las redes de datos? En los data centers, ¿no? Cuando yo quiero conectar un servidor con otro servidor, o cuando quiero conectar un servidor a un NAS, a un dispositivo de almacenamiento externo, ¿sí? Entonces, ahí se puede hacer. Si no quiero hacer conexión de fibra óptica, puedo utilizar una conexión con esta versión de cable coaxial. Pero el problema es que son las distancias máximas de transmisión. La distancia, vuelvo y repito, la distancia máxima de transmisión, 15 metros. Eso hemos de profundizar cuando veamos Ethernet. Ahí están todo el detalle de cada una de las tecnologías. De hecho, en Ethernet hoy en día se llega a transmitir hasta 400 gigabits por segundo. Obviamente que para poder transmitir a esas tasas de transmisión, valga la redundancia, yo no lo puedo hacer con cables de cobre, ¿no? Entonces se utiliza fibra óptica. Y ahí sí ya, el único medio de comunicación que se utiliza es fibra óptica, ¿ya? Entonces, si bien está detallado, si ustedes cogen un texto, cualquiera de los textos que les he mencionado, o el texto base que nosotros usamos, la clasificación habla de los cables coaxiales, aunque ya en la vida real no se están utilizando. Y hay los medios no guiados, que es la comunicación inalámbrica. Ahí el medio de comunicación no guiado es el espacio libre, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a ir revisando algunas cosas bastante interesantes de cada uno de los medios de comunicación. Entonces, bueno, los medios de cobre son los que más comúnmente se utilizan en la implementación de las redes de comunicaciones. Obviamente, dentro de los cables viajan obviamente las señales de los datos, las señales de control que me permiten de alguna manera implementar los diferentes dispositivos, ¿ya? Entonces, hay básicamente tres tipos de cables de cobre que se utilizan en las redes. El cable de par trenzado sin blindaje, UTP, que todos deben conocer, ¿ya? El cable de par trenzado con blindaje, STP, ya que, bueno, que es el que está mostrado ahí en la parte media derecha, ¿ya? Y el cable coaxial. Entonces, a esto es lo que me refería hace un rato cuando les hablaba del twin axial. El twin axial tiene dos cables para la comunicación. El coaxial tiene uno solo, ¿ya? Entonces, de los cables de cobre más usados, estos dos se usan bastante, ¿no? Sobre todo este. En ambientes indoor, o sea, interiores, se utiliza mucho UTP, ¿sí? De las diferentes categorías que existen, ¿no? De hecho, el otro día estaba revisando un poco Panduit, que es una de las empresas líderes en el mundo de los sistemas de cableado estructurado o de cableado de las redes LAN.
Entonces, Panduit está trabajando en una nueva categoría, en la categoría 9, valga la redundancia, que va a permitir, en teoría, mejorar las condiciones de transmisión. Van a ser cables que van a tener mucha más seguridad contra los ruidos electromagnéticos, que es uno de los problemas con los que nos enfrentamos al momento de implementar en nuestras redes con cables trenzado UTP. En ambientes ruidosos se utilizan, la recomendación es no utilizar UTP, sino utilizar STP. Estas protecciones lo que hacen es tratar de evitar que nuestra relación señal-ruido se incremente, ¿sí? Recuerden que mientras mayor relación señal-ruido haya, o mayor ruido haya dentro de la señal, realmente nuestra tasa de transferencia va a disminuir considerablemente. Entonces, el problema de este tipo de cable UTP es que es muy afectado por los ruidos, ¿no? Por los ruidos electromagnéticos. Entonces, hay ondas parásitas que se incrustan dentro de los cables porque no tienen ninguna protección. Entonces, en ambientes ruidosos se pueden utilizar este tipo de cables, o de hecho se utilizan, ¿no? Este tipo de cables. Ya, y bueno, y como les decía, el cable coaxial. Ahí está un poco de teoría del cable coaxial. El mayor uso que se le ha dado en los últimos tiempos a este tipo de cables es para la televisión por cable. Entonces, y de hecho, hay unas redes llamadas FTTH que, que incorporan este tipo de cables, ¿no? Que pueden ser utilizadas para los sistemas de comunicación a pequeña escala, ¿ya? Pero bueno, en definición como tal, el cable permitía conexiones de hasta 500 metros y el data rate del cable coaxial no se superó o no llegó a superar los 100 megabits. Entonces, como ya las tasas de transferencia de las aplicaciones actuales empezaron a demandar mayor velocidad, el cable coaxial dejó de utilizarse, ¿sí? Entonces, no se olviden de esa versión que ya hemos de conversar más adelante sobre el cable twin axial. Pero bueno, en resumen, el cable coaxial tenía una malla de protección, un aislamiento plástico y dentro estaba el cable de cobre que es el que permite la transmisión, que en nuestro caso es esto, ¿no? Esta es la malla metálica. De hecho, si es que tenemos que comparar estos tres medios de comunicación, el cable UTP, el cable STP y el cable coaxial, de estos tres medios, el que es más inmune a los ruidos electromagnéticos, obviamente es el cable coaxial por el nivel de protección que tiene, ¿no? Entonces vean aquí, el cable solamente tiene esta protección plástica nada más y ya está el medio de comunicación. En cambio aquí hay una chaqueta de protección, que es la externa, luego está esta malla metálica que ayuda a los problemas de las ondas parásitas, está este aislamiento plástico y luego está mi medio de comunicación. Así es que en ese sentido ese es el medio de comunicación entre los tres, más inmune a los ruidos, ¿no? Habían tres categorías de cable coaxial, RG59, RG58 y RG11. RG58 y RG11 eran los que se utilizaban en las primeras redes de Ethernet en los años 82, 83, 84. Cuando empezó a desarrollarse Ethernet, se utilizaban estos tipos de cables coaxiales. De hecho, en la Politécnica hubo la primera red que se implementó en lo que hoy conocemos como la de TIC. En la planta baja se implementó la primera red, ahí se utilizaba cable RG50 implementación, ¿ya? ¿Qué más? Ya, en los cables UTP ahí están las diferentes categorías, ¿sí? Lo que han ido haciendo los fabricantes, lo que han ido haciendo es mejorando la calidad de transmisión dentro del medio para alcanzar mayores tasas de transmisión, valga la redundancia, ¿no? Eh, si bien es cierto, está definido la categoría 1 y la categoría 2, pero en la práctica los que se empezaron a utilizar o cuando se empezó a utilizar es el cable a partir de la categoría 3. ¿Ya? Entonces, la categoría 3 me permitía tasas de transmisión de 10 megabits, la categoría 4 ya llegó hasta 16 megabits y probablemente esta sea la que más, esta 5 y 5E, es realmente las categorías de cable más utilizadas en las redes LAN del mundo. Ahí es cuando se popularizó el tema de Internet, porque ya me permitían llegar a tasas de transmisión de 1 gigabit, ¿ya? Y luego de ahí han ido habiendo evoluciones, ¿no? Ha habido
evoluciones de nuestro sistema, de las categorías. Categoría 6, categoría 6A, categoría 7, 7A, 881 y 82, que es hasta, que me permite transmitir, vean, hasta tasas de 40 megabits. El problema es la distancia, ¿sí? Panduit tiene una versión de categoría 8.1 que me permite transmitir hasta 40 megabits. Bueno, son cables bastante costosos y el problema es que no se ha llegado a las distancias que se requerían. ¿Sí? Son distancias menores a 15 metros, a 10 metros. Entonces, realmente para aplicaciones muy específicas se utilizan esos tipos de cables para lograr llegar a esa tasa de transmisión. Lo que normalmente ya cuando se superan los 10 gigabits o cuando el requerimiento es mayor a 10 gigabits, la idea ahí es utilizar fibra óptica. ¿Ya? Ahora, los cables, los sistemas de comunicación UTP están incluidos dentro de lo que se conoce como los sistemas de cableado estructurado. Entonces, de hecho, el cable UTP es parte de los componentes pasivos de los sistemas de cableado estructurado. Ahí están los componentes, les he puesto las gráficas, las imágenes de los componentes de un sistema de cableado estructurado, ¿no? Por un lado está lo que se conoce como el patch panel, ¿sí? A este dispositivo pasivo, no es un dispositivo activo, es un dispositivo pasivo. Se hace la conexión del cableado, se utilizan, luego a nivel del usuario están estos wall plates o face plates, también como se conoce. En los face plates se utilizan estos conectores de RJ45 de tipo jack. El usuario se conecta aquí, obviamente, ¿no? ¿Ya? Y hay los patch cord, ¿no? Los patch cord son estos cablecitos que me permiten la comunicación desde el patch panel hacia el equipo activo, que es el switch. Vemos que por aquí está mi switch. Entonces, desde este punto de comunicación a este punto de comunicación se utiliza un patch cord, ¿no? Y desde este conector jack que está incrustado dentro del wall plate hasta el dispositivo final, digamos, que esto es la PC, desde aquí hasta acá, ahí también se utiliza un patch cord, ¿no? Entonces esos son los componentes de mi sistema de cableado estructurado, en las diferentes categorías que hay. ¿Sí? Ahí está cómo se ve la parte posterior de la conexión de los patch panels. Lo que yo veo en la parte frontal es esto nada más. En la parte posterior está la comunicación la conexión de mi cableado, ¿no? Ahí están todas las conexiones. Y bueno, una pequeña imagen de cómo quedaría ya nuestro sistema de cableado estructurado, cómo realmente funciona en la vida real. Hay unos armarios donde se encuentran estos dispositivos pasivos. Recuerden que estos son pasivos nada más. Obviamente que para poder ya transmitir la información hace falta la implementación de los dispositivos switches, pero el sistema de cableado estructurado o el UTP es el sistema pasivo nada más que se implementa. Los cables UTP, hay dos tipos de cables fundamentalmente. De hecho, es el primer tipo es el que más se utiliza, ¿sí? Aunque está definido. Hay una norma o hay un estándar que define los tipos de cables UTP que se utilizan dentro de las redes LAN, sobre todo dentro de las redes LAN. Ahí está la norma, IATIA 568B, ¿sí? También hay la norma A, pero la norma A se utiliza más en Europa. En nuestro medio, un ratito, creo que se me cayó la... Ah, se cayó la... Mil disculpas, se me cayó la conexión. Continuemos. Estábamos por aquí, ¿no? Francisco, hasta ahí llegamos. ¿Hasta ahí me escucharon? Sí.
Disculpa, se cayó la conexión a internet. Ya, entonces, les decía que hay una norma que me permite, o más bien que define los tipos de cables UTP que se utilizan dentro de las redes. Sobre todo dentro de las redes LAN, ¿no? Sí, dentro de las redes LAN están definidos estos dos tipos de cables. Y la norma es la 568B. Y les decía también que hay una norma A que se utiliza normalmente en Europa. En nuestro medio, aquí en Latinoamérica, en Norteamérica, se utiliza la norma B. Sí, entonces, no tiene realmente diferencias en cuanto a, probablemente uno puede pensar que el data rate varía, pero no es así. De hecho, lo único que varía es esta codificación de colores. La norma A empieza de una manera de combinación de colores diferentes a lo que está en la norma B. ¿Ya? Pero en nuestro medio utilizamos la norma B. Entonces, ahí está la codificación de colores. De hecho, si es que regresamos a esta partecita del pack trenzado, vean aquí están los 4 pares de cables que hay: naranja, blanco, naranja, verde, blanco, verde, café, blanco, café y azul, blanco, azul. Esos son los 8 cables que tiene nuestro cable UTP pack trenzado. Entonces, ¿cómo se hace la conectorización? Ahí está la codificación de colores. Entonces hay dos tipos de cables: los cables directos o straight throat y los cables cruzados. ¿Ya? Entonces, para construir un cable directo, tanto en un extremo como en el otro del cable, se debe utilizar la misma codificación de colores: blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café, café. Igualito al otro lado, ¿no? Blanco, naranja, naranja, blanco, azul, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde y blanco, café, café. Exactamente lo mismo. Entonces, cuando construimos, ya vamos a ver cuándo usamos los cables directos. En el cable cruzado se modifica la codificación de colores. En el un lado está la norma A, la norma B, y en el otro lado está la norma A. ¿Sí? Entonces, así construyo yo un cable cruzado. Entonces, bueno, esta es la norma B. La que empieza con blanco, naranja, naranja es la norma B. La que empieza con blanco, verde es la norma A. Entonces, vean, la norma A es blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, café, café. Entonces, así es como se construye un cable cruzado. Los cables directos ya vienen hechos de fábrica. O sea, es mejor cuando yo implemento un sistema de cableado estructurado dentro de la red de la empresa, es mejor adquirir los patchcords o los cables, ¿sí? Porque como vienen de fábrica, vienen probados. De hecho, ya vamos a ver que nuestro sistema de cableado estructurado debe pasar por un conjunto de pruebas. Me parece que son como 10 pruebas las que se tiene que garantizar dentro de mi sistema de cableado estructurado. O sea, no es solamente cuestión de tender el cable, hacer la conectorización y ya, y entregarle al cliente final. Entonces, se tiene que pasar por un proceso que se conoce como la certificación del sistema de cableado estructurado. Entonces, esa certificación, bueno, son unos equipos, ¿no? De hecho, son unos equipos que las empresas dedicadas a la implementación o la instalación de cableado estructurado lo tienen. Entonces, son equipos bastante costosos. Entonces, pero lo que hacen es hacer unas pruebas, ¿sí? 10 pruebas, y lo que le presentan al usuario final es una certificación de que el sistema de cableado estructurado que se ha implementado no va a dar problemas de comunicación, al menos durante 15 años, dice la norma, ¿no? Lo que dice la norma EIA TIA 568B es que cuando mi sistema de cableado está certificado, se garantiza que durante 15 años el sistema de comunicación no va a tener ningún problema a nivel de capa física como tal, a nivel de, de conectorización y este tipo de cosas. Entonces, ya vamos a ver más adelantito, están las pruebas que se realizan, ¿ya? Entonces, ahí están los usos de los cables directos, straight throat. Cuando quiero conectar un switch con un router, debo utilizar un cable directo, un switch a un dispositivo final de usuario, un cable directo, un switch a un servidor, directo, un hub, aunque esto ya prácticamente
Ya, ahí está, Hub. Estos dispositivos son los primeros dispositivos que se implementaron dentro de las redes y que lo único que hacían básicamente era llegaba la señal por un puerto y se difundía, se hacía tuning. Creo que tiene problemas de red. Se está cortando poquito a poquito. Francisco, ¿qué pasó? Lo último ya no se le escuchó y creo que tiene problemas de red. Usted. 3 sobre 2. Ahí me están escuchando. Un poco entrecortado, Inge. Sigue entrecortado. Sí, Me pero desconecto un ratito y esperen, déjenme revisar a ver qué está pasando. Me vuelvo a desconectar, regreso en un minutito. ¿Ahí me escuchan? Sí. ¿Ya no está entrecortada la señal? No, ya no. Sí, se me escucha bien. Ya, listo. Ya, entonces, les decía que los cables directos son los que realmente se utilizan en comunicaciones actuales, en las redes actuales en las que se utilizan, ¿no? Cuando voy a conectar un switch a un router, un switch a un host, o un switch a un servidor, que son las comunicaciones normales que se utilizan. Esto es la gráfica de un HAV, HV. Son los primeros dispositivos de red que se utilizaban, ¿ya? De hecho, en el mercado ya no hay hubs. Si uno quiere comprar un hub, no lo va a encontrar. No hay. Estos equipos de networking iniciales se dejaron de producir hace más de 15 años. Encontrar un hub es bastante difícil y además muy costosos, ¿ya? Entonces, realmente, como digo nuevamente, ya los fabricantes Cisco, Huawei, Juniper, MikroTik, Nokia, Alcatel y todos los demás fabricantes de Link ya no producen hubs. Entonces, esos dispositivos ya no hay en el mercado. Pero también se utilizaba un cable directo para conectar un hub a un dispositivo final, ya sea un host o ya sea un servidor. En el resto de comunicaciones o en el resto de conexiones se utiliza un cable cruzado. Cuando quiero conectar dos switches, utilizo un cable cruzado. En teoría se utiliza un cable cruzado, ¿no? Porque ahora hay una tecnología dentro de los switch Ethernet, hay una tecnología que me permite cruzar el cable, o sea, me permite conectar esto con un cable directo. La norma dice que para conectar dos switches se debe utilizar un cable cruzado. Entonces, lo que normalmente se hace, sobre todo en los grandes fabricantes, ¿no? Cisco, Huawei, Juniper, MikroTik también tiene esto. Se llama Auto MDIX. MDIX. Así se llama esa característica, auto. Antes era complicado encontrar switches que tengan esta característica. Solamente los switches de gama alta, Cisco, Huawei, Juniper, Alcatel tenían esta característica. Pero hoy en día, casi todas las marcas, todos los fabricantes disponen de esta característica. ¿Qué significa el auto MDIX? Que yo le puedo conectar a los dos switches con un cable directo y el switch internamente cruza el cable. Entonces ya no hace falta tener físicamente un cable cruzado, ¿ya? Pero
puede darse el caso que en la red donde ustedes están laborando, estos equipos sean antiguos, sean de versiones anteriores y no tengan esta característica, ¿ya? Pero si los equipos son 10 años atrás, 2010, 2009, va a soportar sin ningún problema esta nueva característica. Entonces, en todos los switches que tengamos auto MDIX, ya no hace falta conectarlo con un cable cruzado, sino se lo conecta con un cable directo y automáticamente le hace el MDIX, ¿ya? Entonces, sin ningún inconveniente. Igual para conectar un switch con un hub se utilizaba un cable cruzado, 2 hubs, ¿ya? Aquí sí no hay manera. Para conectar dos routers directamente se debe utilizar un cable cruzado. Ahora, esto en laboratorio realmente, porque en la vida real no vamos a conectar dos routers a través de un cable Ethernet, ¿no? O sea, para pruebas de conectividad, para pruebas de laboratorio, está bien. Pero en la vida real no vamos a encontrar ese escenario de conectar dos routers de manera a través de un cable Ethernet, ¿no? No hay ninguna aplicación, ¿ya? Entonces, en los laboratorios se debe utilizar un cable cruzado. Ahí sí, estos equipos, los routers no tienen el auto MDX, forma de conectar los dos equipos routers a través de un cable cruzado. Si quiero conectar un router a un host, también se debe utilizar un cable cruzado, ¿ya? Creo que volví a tener problemas de la red. Y cuando conecto dos hosts, eso también es una conectarlos directamente entre dos computadores. Pero si algún rato necesitan conectar dos computadores, ya saben, ahí está. Deben utilizar este cable cruzado. El siguiente medio de comunicación es el cable UTP blindado o con protección, que es el STP. Entonces, los mayores a los que se ve o con los que se ve afectados los cables UTP es el tema del crosstalk. El crosstalk es el fenómeno que se produce cuando por un cable viaja una señal eléctrica, ¿sí? Esa señal eléctrica se inyecta en el otro cable. Y esto, como obviamente está dentro de este cable, las señales se pueden ir cruzando mutuamente, ¿no? O sea, una señal de este par se puede conectar en el otro par y una señal que viaja por este cable de cobre, produciéndose inducción electromagnética. Entonces, esa es la idea del crosstalk. Entonces, y sobre todo a grandes distancias, ¿no? O sea, ya sobre todo a grandes distancias es bastante complicado el tema del crosstalk. Es por eso que también está definido dentro de la norma, está definido que con UTP, dentro de interiores, yo no puedo hacer conexiones a más de 100 metros. O sea, la distancia máxima de conectividad entre dos dispositivos dentro de la parte indoor es de 100 metros. Si necesito tener una comunicación a más de 100 metros, lo que se recomienda es utilizar un regenerador de la señal, ¿sí? Entonces, que normalmente son los switches. O sea, si necesito conectar dos dispositivos que están separados a más de 100 metros, lo que hago es poner en la mitad un switch. El cable de 100 metros llega hasta un puerto del switch y del switch sale otro cable hasta el dispositivo de destino que está, obviamente, a más de 100 metros, ¿no? Entonces, esa es la recomendación, ¿ya? Entonces, este tipo de cables UTPs con protección o con blindaje, que es lo que traduce Shield, blindaje. Entonces, como se dan cuenta, son los mismos conectores, o sea, sigue siendo conectores de RJ45, pero ya viene con una protección para el tema crosstalk y este tipo de inconvenientes que se presentan, ¿ya? Entonces, ahora, lo que les decía, cuando se implementan sistemas de cableado estructurado, entonces no es cuestión solamente de instalar el cableado físicamente y de hacer pruebas de continuidad. Este LAN tester, este dispositivo que está aquí, es lo que se conoce como LAN tester. Lo que hace un LAN tester es simplemente verificar continuidad. Entonces, o cómo se utiliza, un extremo del cable entra en uno de los puertos,
el otro extremo entra en el otro puerto y se manda una señal eléctrica y al final aquí se enciende un LED. Cuando se enciende ese LED significa que hay cable y nada más, ¿sí? De hecho, cuando el cable está correctamente conectorizado, ¿sí? Siguiendo la codificación de colores, vamos a tener respuesta exitosa dentro de mi LAN tester. Entonces, esto está bien como primera prueba de que hay continuidad, de que no hemos tenido problemas con el cable, de que la señal está llegando sin ningún problema y de que está bien conectorizado, ¿ya? Entonces, el equipo es bastante barato. Hay LAN tester que cuestan $20, $25. Entonces, como una primera prueba está bien. Pero si en las implementaciones profesionales ya no se utiliza como tal solamente el LAN tester, sino se utiliza este equipo que es la certificadora de cableado estructurado. Obviamente que este equipo es muchísimo más costoso que este, ¿no? Digamos que un LAN tester bastante robusto, pero costará tal vez $50. La certificadora cuesta sobre los $20,000 más o menos, dependiendo de la marca. ¿Ya? Y dependiendo de algunas otras características aquí, ¿no? Hay LAN tester que ya envían información de manera inalámbrica a la estación de trabajo automáticamente. Entonces van haciendo las pruebas y los reportes de la prueba se envían de manera automática a una estación de trabajo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, pero en promedio, $25,000 cuesta una certificadora. Es por eso que, como les decía, normalmente estos equipos son utilizados por las empresas que se dedican al servicio de certificación de sistemas de cableado estructurado. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Hay algunas marcas de equipamiento para este tipo de pruebas, ¿ya? Entonces, entre las pruebas que hacen, de las más interesantes, hay una prueba de wire map, o sea, va haciendo una verificación de si se está utilizando 568A o 568B. Entonces muestra la codificación de colores por cada uno de los puntos que están haciendo las pruebas. Se hace una verificación del tiempo de propagación, del delay de propagación, ¿sí? Recuerden que de lo que vimos en el primer tema, el retardo de propagación dependía de la distancia del medio de comunicación, ¿sí? Bueno, y obviamente también de la velocidad de la señal, en este caso eléctrica, ¿no? De la señal eléctrica dentro del cable, ¿ya? Hay también una prueba denominada delay skew, que ya vamos a ver. Es el delay entre los diferentes pares de cables, ¿no? Como hay 4 pares de cables, se van haciendo una comparación de los delay que hay entre los diferentes pares de cables. Esa es la idea. Este delay skew. Ya vamos a ver. En la siguiente presentación está el detalle de esta prueba que, de hecho, es la menos conocida, si lo queremos llamar así. La prueba de la longitud del cable, eso también es interesante. Este equipo me permite llegar a determinar exactamente la longitud que tiene el cable que se está probando. Entonces, eso es muy bueno porque yo puedo llegar para determinar si tengo enlaces que superan los 100 metros. Recuerden que el estándar dice que no puedo superar los 100 metros. De hecho, muchas empresas que se dedican al tema de cableado estructurado recomiendan que no sea más allá de 90 metros. O sea que de preferencia los enlaces que se establezcan sean menores a 90 metros. Entonces, con el LAN tester, con este primer equipo que estaba acá, no voy a poder hacer ese tipo de pruebas, ¿sí? Entonces, ahí utilizamos la certificadora. Luego está la atenuación que tiene mi cable, eso también es una prueba muy interesante. ¿Sí? Es la atenuación con la que la señal está ingresando dentro de cada uno de los cables. ¿Y cuál es el crosstalk, no? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de crosstalk? Que les decía que es el fenómeno que se produce sobre todo cuando el cable es de mala calidad, porque claro, en el mercado hay cables y cables, ¿no? Un metro de cable Panduit o un metro de cable Siemens son mucho más costosos que otras marcas. Entonces, y depende fundamentalmente de la calidad del cobre que se está utilizando para la construcción de este tipo de cables. Entonces, esos parámetros son fundamentales a la hora de
de la implementación de un sistema de cableado estructurado. ¿Ya? Entonces, ahí está, el detalle o la explicación de lo que es esta prueba del delay skew. ¿Sí? Entonces, esta prueba se utiliza para encontrar la diferencia del retardo de propagación entre el par que es más rápido y el par que es más lento. ¿Sí? Entonces, yo, como les decía, tengo 4 pares de cables de los colores que ya vimos, ¿no? Había naranja, café, verde y azul. Entonces, dentro de esos pares de cables, de estos 4 pares de cables, yo voy midiendo los retardos de propagación y voy viendo cuál es el más rápido y cuál es el más lento, ¿ya? Entonces, un skew ideal debería estar, o sea, la diferencia, voy haciendo verificaciones, ¿no? Voy viendo cuál es el más rápido y cuál es el más lento. Entonces, un skew ideal debería estar entre 25 y 50 nanosegundos en un cable de 100 metros. Medido un cable de 100 metros, obviamente. O sea, el retardo de propagación ideal no debería superar eso. Ahora, pero eso es de manera ideal, ¿sí? En la práctica, cualquier valor menor a 25 nanosegundos se considera como excelente. ¿Sí? O sea, la mejor calidad de cable, la mejor calidad de conectores, porque recuerden que todo eso va a influir dentro del retardo de propagación a la final. Entonces, pero como hay diversidad de marcas y diversidad de costos en cuanto a la calidad de los cables de cobre, se acepta valores de skew entre 45 y 50 nanosegundos. Esa es la idea fundamental. Entonces, el cálculo es bastante sencillo. Cada uno de los pares tiene un retardo de propagación. Vean, ahí está un ejemplo, el T1, el par 1, tiene 80 nanosegundos, el par 2, 92, el par 3, 88 y el par 4, 98. Entonces, se van haciendo cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Entonces, claro, son valores ideales, obviamente, ¿no? Son valores que hemos tomado como ejemplo, nada más. De hecho, esos valores están mucho mejores que los ideales, ¿no? Que habla entre 25 y 50, pero está como ejercicio nada más. Entonces, para eso sirve, es una prueba muy, muy interesante. De manera similar, estos cables también se utilizan en el ambiente industrial, les he venido comentando. En los últimos años ha habido un gran crecimiento de los cables UTP dentro del ámbito industrial. Pero claro, como son ambientes muchísimo más ruidosos que los ambientes normales de nuestras redes de datos, vean las protecciones que tienen los cables. Y bueno, vean este que es mucho más protegido, ¿no? Este cable sí ya es para ambientes donde haya un nivel de ruido bastante alto, ¿ya? Entonces, aquí un poco las distancias también cambian. Vean, este tipo de cable puede llegar puedo tener conexiones de hasta 600 metros. Entonces, yo podría, claro, en redes de datos, 100 metros. En redes industriales, con estos tipos de cables industriales, puedo llegar hasta 600 metros, ¿no? De hecho, casi 610 metros en conexiones ahí dentro de alguna planta de fabricación, este tipo de situaciones, ¿ya? Ahora, esta es la parte que les había dicho que no se consideró el semestre anterior. Entonces, de alguna manera, todo lo que hemos revisado anteriormente han sido el cableado UTP o el cableado de cobre dentro del ámbito LAN. Pero también se utiliza el cableado de cobre dentro del ámbito WAN. Sobre todo, inicialmente, en este tema de las líneas alquiladas o de lo que se llamaban los clear channel, ¿no? Los canales limpios. Entonces, cuando una empresa quiere conectarse a un proveedor, utiliza una comunicación denominada la última milla, ¿sí? Entonces, digamos, aquí está el edificio del SPOCH, el data center del SPOCH, y se debe conectar al data center de Telconet. Telconet, ¿no? Y obviamente Telconet tendrá toda su red, ¿ya? Entonces, esto es la Universidad del SPOCH. ¿Ya? Entonces, aquí va a estar un dispositivo que va a ser mi router.
Y por acá estará otro dispositivo que también será un router. Y obviamente tiene que haber una comunicación. Esta comunicación entre el cliente y la entrada al proveedor se conoce como la última milla. ¿Ya? Entonces, ese sistema de comunicación también, también se utiliza cables de cobre o también se utilizan cables de fibra óptica. Y eso es lo que vamos a analizar. Esto es lo que se incorporó en este tema con referencia al semestre anterior. ¿Ya? Entonces, bueno, eso lo vamos a analizar el día de mañana. Por ahora nos vamos a quedar ahí. No sé si tienen alguna pregunta. Yo, Inge, una Dime ligera nomás. pregunta. Dime nomás. Con respecto a lo que es al cable directo y al cable crossover, me parece que se podría decir también que se utilizaría el cable crossover cuando se conectan dispositivos de la misma capa, por decir, dispositivos de capa 2 entre sí y dispositivos de capa 3, ¿o me equivoco? No, porque cuando conectas dos firewalls no hace falta cable cruzado. Ya, Inge. Y los firewalls también son equipos de la misma capa. O sea, esa era eso era el concepto que se tenía anteriormente, ¿no? Y digamos, ese concepto se rompió cuando se empezó a implementar el tema de auto MDIX